glándula tiroides. En relación a la anatomía, ya habíamos visto en una anterior clase. Tal vez a grosso modo recordar que tiene la glándula tiroides una irrigación por las arterias tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, la tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical, sus venas, las tiroideas superior, media e inferior, que van a drenar a la yugular interna y al tronco brachiocefálico. También tenemos los linfáticos distribuidos en grupos a nivel del cuello, en 7 grupos ganglionares que ya hemos visto, así como también los nervios. Entre estos tenemos los nervios laríngeos recurrentes, que son ramas del vago, y que van a penetrar en la laringe por la articulación cricotiroidea y van a proporcionar una inervación motora a los músculos laríngeos. Así como también el nervio laríngeo superior con ramas interna y externa. La rama que vemos en las cirugías es la rama externa del laríngeo superior. La histología ya hemos visto también en la clase anterior. Yendo al tema específicamente, entonces, iniciamos con la epidemiología del cáncer de tiroides. Esta representa el 1% de todas las neoplasias, el 90% de los cánceres endocrinos y el 0.2% de las muertes por cáncer. Predomina en el sexo femenino. En el hombre, la posibilidad de que un nódulo sea maligno es 3 veces mayor que en la mujer. Aumenta la malignidad en menores de 20 y mayores de 60 años. En un cálculo de números de casos nuevos y de funciones en Estados Unidos, vemos casos nuevos de 13,000 y de funciones de 1,025. Se presenta por lo general como un nódulo frío. La incidencia global de cáncer en un nódulo frío es de 12 a 15%, pero es más alta en menores de 40 años y en los que presentan calcificaciones en la ecografía. Entre los factores de riesgo de esta enfermedad tenemos principalmente la radiación, entre 200 a 300 rads en la infancia. Por diversos motivos, antiguamente se irradiaba a veces hasta adenopatías sin saber el origen. Muchas de estas enfermedades que antes se irradiaban, hoy en día es totalmente prohibido. La radiación externa, como sucedió en el gran accidente de Chernobyl en Rusia, si ustedes recuerdan, hace muchos años causó mucha mortalidad y morbilidad en ese país. También es importante el déficit de yodo en zona endémica. Podemos considerar a nuestra región zona endémica. Aumento de la hormona tiroestimulante por varios factores que pudiesen aumentar en forma sostenida la hormona tiroestimulante puede ser un factor de riesgo importante para el cáncer de glándula tiroides. Antecedentes familiares y oncogenes. Relaciones con el síndrome de Gardner, enfermedad de Cowden, de Peutz-Jeghers, ataxia telangiectasia y el CA de cánceres papilares. Pertenecer a una etnia asiática, ya es muy frecuente esta enfermedad. Luego el género femenino, 3 veces más frecuente que el masculino. Y una edad entre 25 y 65 años.
¿Cuáles serán las bases genéticas? Para el carcinoma papilar de tiroides, tenemos el reordenamiento RET-PTC en el 80%, mutaciones puntuales en el RAS y en el brazo BRAF. Para el carcinoma folicular de tiroides, se tienen los reordenamientos del PAX8 PPAR en el 30%, mutaciones puntuales en el RAS en el 40%, carcinomas medulares con transmisión hereditaria autosómica dominante familiar, como lo es el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y tipo 2B. Luego, para el carcinoma anaplásico, tenemos mutaciones en el P53. Y finalmente, para el carcinoma medular de tiroides, tenemos mutaciones puntuales en el RET. Clasificación. El carcinoma de la glándula tiroides, entonces, va a tener una clasificación que primero nos habla de cánceres de tipo diferenciado. Entre estos tenemos el papilar, el folicular y el carcinoma de células de Hartle. Luego tenemos el cáncer medular, el cáncer anaplásico o también llamado indiferenciado, luego los linfomas y entre otros tenemos el carcinoma epidermoide y el de tipo sarcomatoso, muy raros. Estos son tumores primarios de tiroides y luego hablamos de los metastásicos, que pueden venir de diferentes tumores como ser de pulmón, riñón, mama o melanoma. Si nosotros vemos la torta de distribución por la frecuencia de los cánceres de tiroides, encontramos como mucho el más frecuente el carcinoma papilar con un 65%, seguido del folicular en un 19%, el medular en un 5%, el anaplásico con 9% y entre otros llegan apenas al 2%. Bien, entre los cánceres entonces diferenciados, habíamos dicho, el papilar. Este carcinoma papilar con muchos representa el más frecuente, entre el 60 a 70% de los cánceres de tiroides. Predomina entre los 30 a 40 años. La relación mujer-hombre es de 3 a 1. Este cáncer se presenta en forma multicéntrica, quiere decir en varios lugares en la misma glándula, entre un 26 a 80% de los casos. Y va a estar asociado a radiaciones, más frecuente en niños, con una mortalidad, vean, muy baja del 3 al 7%. Y que aumenta en mujeres mayores de 50 años o en hombres mayores de 40. Es el de menor agresividad y mortalidad. Dentro de la anatomía patológica va a presentar papilas con eje conjuntivo vascular y además los cuerpos de psamoma. Entre las formas de presentación de este cáncer tenemos los nódulos solitarios en un 85%, un nódulo de menos de 2 centímetros en el 75% y una extensión a estructuras vecinas apenas entre un 5 a 15%. La diseminación del cáncer papilar lo va a hacer por vía linfática a ganglios cervicales,
hasta en un 35%, principalmente a las cadenas recurrencial y a la cadena yugular. También puede ser una diseminación hemática, que es rara, hacia el pulmón, cerebro e hígado, en un 1%. La extensión local es rara. La global a 5 años en este tipo de neoplasia es del 92%. A 10 años, 89%, y a 20 años, hasta en un 83%. La extensión a ganglios linfáticos indica mal pronóstico. Este cáncer papilar, si vemos en imágenes, tenemos una imagen típica de metástasis ganglionares, mostrando acá en la figura 2 nódulos hipoecogénicos, como ven, y redondeados. En esta otra figura, nódulos heterogéneos ovalados con microcalcificaciones. Esto se observa en la ecografía. Y también lesiones quísticas con proyecciones papilares, como ven acá en la figura, desde la pared. Hay proyecciones papilares desde la pared hacia su luz. En relación al cáncer folicular, es otro tumor bien diferenciado. Representa entre el 15 al 20% de los cánceres de tiroides. Predomina entre los 20 y 30 años. La relación mujer-hombre es de 3.5 a 1. También es multicéntrico en un 15% de los casos. Está asociado a bocio endémico. Su malignidad va a depender de la invasión, tanto capsular y o vascular. La diseminación hemática a pulmón, hueso, cerebro y también hacia el hígado. Es un tumor de peor pronóstico que el anterior, o sea, que el papilar, por su alta tasa de recidivas. La sobrevida global a 5 años es del 85%, a 10 años 80% y a 20 años el 76%. Si vemos en las figuras de la anatomía patológica, vemos los folículos que están tapizados por células con atípias, sin coloide libre. Y en el estudio de microscopía, entonces vamos a ver los grados de invasión vascular y o capsular, como se observa aquí en la figura. ¿No es cierto? Luego tenemos el cáncer de las células de Hartle. Este es un tumor raro, predomina alrededor de los 60 años. Su malignidad depende también de la invasión capsular y o vascular. La diseminación en este tipo de tumor es tanto por vía linfática y también hemática. En cuanto a la anatomía patológica, va a presentar grandes células epiteliales con citoplasma eosinófilo llamados oncocitos. Bien, ¿cómo va a ser la presentación clínica de estos cánceres diferenciados? Todo, como ven en la figura, pueden presentarse como un bocio, nodular y eutiroideo, de crecimiento lento y de consistencia dura. Generalmente son asintomáticos. Rara vez producen disfonía, adenopatías satélites,
disfagia y cuadros obstructivos respiratorios. Frente a un nódulo tiroideo, vamos a ver que solamente entre el 5 al 10% de los nódulos tiroideos serán malignos a los estudios. Y más o menos el 3% de estos van a ser de menos de 2 centímetros de tamaño. El 16% mayores a 2 centímetros. Y en el 30% serán mayores a 4 centímetros. Todos los nódulos mayores a 1 centímetro, ya sean palpables o no, se deben estudiar. Entre las manifestaciones clínicas, de acuerdo a su presentación, hablamos de criterios de malignidad. Si presenta disfagia, es un criterio de malignidad que llega hasta un 27.3%. Si hay dolor, hasta un 21.7%. Si hay disnea, hasta un 7.7%, y la disfonía en un 0,7 a 7%. Importantes datos clínicos. Considerar el caso de que muchas veces nos encontramos con una adenopatía y no palpamos nada. Entonces se debe pensar en un microcarcinoma de tiroides, el cual se manifiesta de esta manera. Pasando al cáncer medular. Este se origina en las células parafoliculares secretoras de calcitonina y que corresponden al sistema APUD. Es un tumor neuroendocrino, como ya habíamos visto en la clase anterior. Representan el 5 al 10% de los cánceres de tiroides, sin predilección por ningún sexo. Generalmente son lesiones bilaterales. Es más agresivo que los tumores diferenciados, pero menos que el anaplásico. La diseminación puede ser también por vía linfática y hemática, y por esta última vía puede llegar al pulmón, al hueso o al hígado. ¿Cuáles serán las formas de presentación clínica? Puede ser como un bocio nodular eutiroideo y de crecimiento lento, generalmente asintomático. Presenta una alta frecuencia de metástasis cervicales, acompañándose de disfonía. También diarrea acuosa en el 30%, rash cutáneo en el 10% y acompañándose con síndrome de Cushing por producción de hormona adrenocorticotropina ectópica, aunque esto es bastante raro. El cáncer medular, entonces, de la glándula tiroides se clasifica en esporádico hasta en un 80% y más frecuente a la cuarta década de la vida, o puede ser de tipo familiar hasta en un 20%, presentándose en la segunda y tercera décadas de la vida. Y puede estar asociado a los síndromes de neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A y de tipo 2B. Si está asociado al síndrome de neoplasia endocrina de tipo 2A, el cáncer medular entonces se presentará en forma conjunta con el feocromocitoma y con el adenoma paratiroideo. Si se relaciona con el síndrome de neoplasia endocrina tipo 2B, el cáncer feocromocitoma con los neuromas cutáneos múltiples y va a presentar un hábito marfanoide, individuos largos,
flacos y con miembros también bastante prolongados. Luego vemos el cáncer anaplásico. Representa entre el 10 a 15% de los cánceres de tiroides. La relación mujer-hombre es alrededor de los 70 años. Y la sobrevida media es de 6 meses. Vean ustedes cómo es de muy mal pronóstico, por eso es anaplásico. Hay invasión precoz de tejidos vecinos y también metástasis ganglionares. La diseminación hemática a pulmón, hueso y cerebro es también frecuente. Las lesiones precursoras del cáncer anaplásico de glándula tiroides son el bocio multinodular hasta en un 30%, vean ustedes, y también el carcinoma diferenciado en un 23 hasta 90%. Entonces, el cáncer diferenciado puede recurrir y transformarse en un carcinoma anaplásico hasta en estos porcentajes importantes. En los estudios microscópicos vemos en este cáncer anaplásico, después de una punción aspiración con aguja fina, esta figura. Y cuando tenemos una biopsia a cielo abierto, se presentará de esta manera. En esta anatomía patológica, entonces, vamos a presentarle como células gigantes, fusiformes o mixtas, con inclusiones de tejido fibroso. Siempre con el cáncer anaplásico vemos en la clínica que puede presentarse como un bocio de rápido crecimiento, o sea, una masa tiroidea de rápido crecimiento, duro, pétreo a la palpación y con síntomas compresivos como tos, disnea, disfonía, disfagia y dolor con importante deterioro del estado general. Eso es por la rápida diseminación de la enfermedad, primero a todos los órganos vecinos y después a distancia. Vean acá cómo se ve, esta ya es una adenopatía. Paciente con 70 años con síntomas de obstrucción de la vía aérea, ven ustedes. Y más de 2 meses de evolución. Está fija y dura y que comienza a erosionar la piel, ¿no? Carcinoma anaplásico. Luego tenemos los linfomas. Representan entre el 2 al 4% de los cánceres de la glándula tiroides, con leve predominio en el sexo femenino y en mayores de 55 años. Se asocia a tiroiditis de Hashimoto, infiltración a estructuras vecinas, diseminación hemática y linfática a ganglios cervicales y forma parte de la linfoma no Hodgkin de células B y también las de tipo MALST. En un estudio de anatomía patológica vamos a ver de esta manera. Esta es una figura de después de una punción aspiración con aguja fina y biopsia a cielo abierto. En la anatomía patológica encontramos linfocitos de núcleos grandes y citoplasma escaso. Estos linfomas, entonces, en este caso es una mujer de 81 años con agrandamiento tiroideo reciente. Había tenido un bocio desde los 40 años y recibido tratamiento hormonal para inhibir el crecimiento glandular. 4 meses antes desarrolló un agrandamiento indoloro y progresivo con disfagia. En esta clínica vemos un agrandamiento rápido y difuso de toda la glándula
con adenopatía cervical en el 50% de los casos. Síntomas compresivos, disfonía, hipotiroidismo en el 30% de los casos y síndrome de la vena cava superior en el 15%. Este síndrome es una urgencia médica. A veces aparece el paciente porque el tumor ha obstruido la vena cava superior. Entonces la sangre se retiene en la cabeza y en la cara, no pudiendo vaciar, y de esta manera llega el paciente con gran dificultad respiratoria, edema de la cara y coloración de color vino de la cara, con mucha dificultad respiratoria. En estos casos, el tratamiento inmediato es la radiación de la masa tumoral para que pueda disminuir el volumen y disminuir esa compresión hacia la vena cava superior. Es una urgencia médica. Bien, ahora vamos a pasar al diagnóstico. Una alta sospecha clínica de malignidad es cuando tiene el paciente una historia familiar de cáncer medular o neoplasia endocrina múltiple. Cuando hay crecimiento de la lesión en forma rápida. Cuando está fijo a estructuras adyacentes. Cuando está asociado a adenopatías y cuando presenta parálisis cordal. ¿Cuándo va a haber moderada sospecha clínica de malignidad? En pacientes con una edad de menos de 20 o más de 70 años. Hasta 50% de estos casos son malignos. Sexo masculino, tamaño de más de 4 centímetros. Asociado a sintomatología y con una historia de exposición a radiaciones. Siguiendo con el examen físico, realizamos un examen de diagnóstico, realizamos un examen físico y debemos evaluar la movilidad de la lesión, la adenopatía asociada, la consistencia de la lesión, si hay o no parálisis de cuerdas vocales y el tamaño de la lesión. Además que en el laboratorio tenemos que solicitar el dosaje de hormonas T3, T4, así como de la hormona tiroestimulante. Tiroglobulina, calcitonina, anticuerpos antitiroglobulina. Pero no va a distinguirse en estos casos la benignidad o malignidad. Y luego se debe realizar la punción aspiración con aguja fina. Esto nos va a informar sobre la citología del nódulo. Este método de punción aspiración con aguja fina es sencillo, económico, seguro, sin complicaciones, con una sensibilidad del 65 a 95% y con una especificidad del 70 al 100%. Está limitado este estudio en algunos tipos de cánceres como es el folicular. Entonces, la punción aspiración con aguja fina puede también tener complicaciones. Una de ellas es la siembra en el trayecto de la aguja, que se presenta en el 0.14%. Puede ser también un hematoma por sangrado de algún vaso. O puede llegarse a puncionar la tráquea porque ha pasado de la tiroides. O puede también desarrollar algún grado de infección. Entre sus contraindicaciones tenemos los problemas hemorrágicos, diatesis hemorrágica. Siempre con los métodos de diagnóstico vemos la ecografía. Esta nos va a definir la morfología de los nódulos.
nos va a avisar si los nódulos son únicos o múltiples y si son mayores de 2 milímetros. Distingue áreas sólidas de quísticas. Es útil para guiar la punción con aguja fina y va a aumentar su sensibilidad a más del 98%. No determina malignidad ni benignidad. Junto con el dosaje de calcitonina, es útil para el screening de cáncer medular en grupos de riesgo. La desventaja de este estudio de la ecografía es que es un operador dependiente. Hay gente más capacitada y otras menos capacitadas para definir todos estos aspectos de la glándula tiroides en la ecografía. Entonces, a través de esta ecografía hay características sonográficas de malignidad en los nódulos y va a tener una sensibilidad del 18.2% y una especificidad del 88%. Cuando el nódulo es sólido, es hipoecogénico, cuando presenta microcalcificaciones y también cuando hay hipervascularidad. Este estudio, cuando se realiza a nivel de un ganglio, también nos va a mostrar una sensibilidad entre el 52 a 77% y una especificidad del 93 a 95%. ¿Qué vamos a ver en el ganglio? Tamaño, posición del hilio y si son redondos. Hablando del TIRADS, también nos va a dar una clasificación por estos métodos. El TIRADS 1, una tiroides normal, sin lesiones. TIRADS 2, lesiones, nódulos benignos, con patrón notoriamente benigno, 0% de riesgo de malignidad. Después el TIRADS 3, nódulos probablemente benignos, menos del 0.5 del riesgo de malignidad. TIRADS 4 se divide en A, B y C. El A, nódulos de identidad incierta en entre el 5 al 10% de riesgo de malignidad. El B, nódulos sospechosos entre el 10 a 50% de riesgo de malignidad. 2 puntos en la escala. El otro, el A, era 1 punto en la escala. Y luego el 4C, nódulos muy sospechosos entre el 50 a 85% de riesgo de malignidad. 3 o 4 puntos en la escala. El TIRADS 5, nódulos probablemente malignos, más del 85% de riesgo de malignidad y 5 o más puntos en la escala. Finalmente, el TIRADS 6, malignidad ya detectada por biopsia o por punción. Entonces, el valor predictivo positivo en los estadios de la clasificación TIRADS, tenemos las categorías, la T1, T2 y T3, 0%, T4 a 9.5%, B 48%, C 85% y la 5 100%. Ese es el valor predictivo o positivo. Siguiendo con los métodos diagnósticos, vemos la cintilografía. Esta va a definir a los nódulos que son funcionantes de los no funcionantes, como ya habíamos visto el día de ayer. Distingue los nódulos en calientes y fríos. Se usa para esto tecnesio 99 o yodo 131. No diferencia malignidad o benignidad. También se utiliza la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética. También de utilidad limitada, y van a evaluar adenopatías satélites cervicales y mediastínicas superiores, además de la invasión a estructuras vecinas. Entonces, es útil para estratificar en pacientes con alta sospecha
de neoplasia de glándula tiroides. También se utiliza la radiografía de tórax para evaluar el bocio endotorácico si hubiera y la desviación traqueal. También el PET scan, que utiliza a través de la glucosa la forma de descubrir metástasis a distancia. Luego la laringoscopía, muy importante, que se puede utilizar en el preoperatorio como predictor de enfermedad extratiroidea, porque puede haber alguna desviación o parálisis de la cuerda. Y también se utiliza en el postoperatorio para evaluar parálisis de cuerdas vocales. Y esto relacionado también fuera de la enfermedad con la lesión o no del nervio laríngeo recurrente. Y esto vamos a ver este cuadro de diagnóstico en base a la PAF. Cuando se sospecha de benignidad o benigna o negativa, se puede tener lesiones de tipo quístico o sólido. Si son de tipo quístico y hay recurrencia, este paciente puede ir a cirugía o también a observación. Si la lesión es sólida, tiene que ir a una hormonoterapia supresiva con hormona tiroidea y se hace control con ecografía. El seguimiento con ecografía y punción aspiración con aguja fina, ¿no es cierto? Si hay buena respuesta, esto puede ir a observación. Si la respuesta es parcial, se continuará el tratamiento y si no responde, irá a cirugía. En lesiones sospechosas o indeterminadas, irán a la cintilografía, nódulos calientes o fríos. Si es caliente, dependiente, irá a hormonoterapia supresiva de la misma manera. Y si es autónomo, esto va a cirugía. Y los nódulos fríos, ¿no es cierto?, que no se marcan en la gamografía, esos nódulos deben ir también a cirugía. Si la punción no es diagnóstica o es insatisfactoria, puede ir a una segunda punción aspiración con aguja fina y predominantemente guiada por ecografía. Como decíamos, la cintilografía como medio de diagnóstico también. Vemos aquí dibujarse a la glándula tiroides, pero vemos aquí que una parte no se dibuja. Entonces, esta parte corresponde a un nódulo frío y el resto es normal. Entonces, área fría en la parte lateral del lóbulo derecho. Acá vemos igual áreas funcionantes y no funcionantes de un pequeño bocio multinodular. Vemos aquí que no funciona, ¿no?, parte superior. Y aquí mucho más claro. Esto sí, consideramos un nódulo frío en el lóbulo derecho inferior. Y la parte superior está normal y el lóbulo izquierdo está normal. Como habíamos dicho, entonces, la tomografía axial computarizada. Vemos como acá hay presencia de lesión tumoral infiltrando a la tráquea. Hay una invasión de la tráquea por un cáncer recurrente. Y en una radiografía de tórax vemos aquí como hay un bocio subesternal o retroesternal y con tráquea desviada a la izquierda. Importante también, como ven, una radiografía simple de tórax. Y luego, teniendo ya el cáncer de tiroides, realizamos la estadificación con el sistema TNM de la Asociación contra el Cáncer. En el T0 no hay evidencia de tumor, T1 menor de 1 centímetro en su diámetro mayor y limitado a la glándula. T2 más de 1 centímetro, pero menos de 4 centímetros, limitado a la glándula. T3, tumor de más de 4 centímetros, limitado a la glándula. Y T4, un tumor de cualquier tamaño, pero extendido más allá de la cápsula tiroidea, se ha salido de la tiroides. El N nos va a hablar de contaminación ganglionar. En X no hay nada, en el 0 no hay evidencia de ganglios,
N1, presencia de ganglios metastásicos. 1A, metástasis homolaterales, o sea, en el mismo lado donde está el tumor. Y 1B, metástasis bilaterales, en la línea media, contralaterales, cervicales o del mediastino. Y finalmente el M o factor de metástasis. X no hay nada, M0 no hay metástasis y M1 presencia de metástasis a distancia. Hay que especificar si es en pulmón, cerebro, hígado, etcétera, etcétera. Bien, y con eso pasamos a los estadios clínicos del cáncer de tiroides. Primero, el cáncer papilar folicular, tanto el papilar como el folicular, en edades, en menores de 45 años y en mayores de 45 años. Estadio 1 es cualquier tumor en tamaño, cualquier N y M0, suficientes que tenga una edad menor de 45 años. Y si es mayor de 45 años, será un T1, N0 y M0. Estadio 2, cualquier T, cualquier N, pero metástasis a distancia positiva. Y en el otro caso, en mayores de 45 años, será un T2, T3, N0, M0. Un estadio 3 en menos de 45 años no hay, y en mayores de 45 será un T4, N0, M0. O cualquier T, pero con ganglio positivo y M0. Y finalmente el estadio 4 no hay en menores de 45 años y en mayores de 45 cualquier T, cualquier N, pero metástasis a distancia. Ya en el cáncer medular, estadio 1 es un T1, N0, M0, estadio 2, T2, T3 o T4, N0, M0, estadio 3, cualquier tamaño del tumor, pero con ganglio positivo. Y finalmente el estadio 4 presenta cualquier tamaño de tumor, cualquier N, y ya tiene metástasis a distancia. Esa es su característica. Y luego pasamos al tratamiento. La cirugía o el tratamiento del cáncer de tiroides puede ser a través de la cirugía, a través del yodo radioactivo, con supresión con hormona estimulante del tiroides y con la quimioterapia. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de la tiroidectomía total? En los carcinomas papilares foliculares, en todos los estadios, excepto en tumores de menos de 1 centímetro y en menores de 45 años, se hará tiroidectomía casi total. En el carcinoma medular, tiroidectomía total. En el carcinoma indiferenciado, tiroidectomía total. Cuando hay extensión extracapsular, tiroidectomía total. Un cáncer mayor de 4 centímetros, tiroidectomía total. Adenopatía cervical contralateral, tiroidectomía total. Metástasis a distancia, ahí se pone en duda. Cáncer localmente invasivo, tiroidectomía total. Y también subtipos de mal pronóstico serán tiroidectomía total. Y luego tenemos la tiroidectomía propiamente dicha. Como ven en la figura, se toma un hilo, puede ser una seda, y se realiza una fijación en el cuello, 2 centímetros por encima de la horquilla external, y se va a apretar y se va a marcar de esta manera una línea de concavidad superior, ¿no es cierto? Es el lugar donde nosotros vamos a realizar nuestra incisión de la piel y el tejido celular subcutáneo hasta llegar a la aponeurosis. Luego se levanta el colgajo superior. Vemos a los lados las líneas de las venas tiroideas laterales. Y de esta manera se va llevando el colgajo superior
hasta el cartílago tiroides. Y luego hacemos lo mismo con el colgajo inferior hasta la horquilla esternal. Aquí vemos a los lados entonces los músculos, a los lados los músculos esternocleidomastoideos y al medio los esternotiroideos. Y en la parte media está el sitio del zafe que hemos dicho, zafe de unión de la aponeurosis cervical. Luego incidimos en la parte media este zafe medio y abrimos y vamos a llegar a la hoja media de la aponeurosis cervical. Encontramos lo que se llama la cápsula quirúrgica o falsa y de ahí se penetra esto y se va a identificar el tejido tiroideo. Entonces a este nivel se lo libera todas las aponeurosis hacia los lados y se descubre totalmente a la glándula tiroides. Una vez que la hemos descubierto, se va a iniciar la tiroidectomía total. Generalmente lo hacemos primero descubriendo y tomando el pedículo superior derecho, o sea, de la arteria y vena tiroidea superior. Llevamos la glándula tiroides hacia abajo y hacia la línea media y separamos la musculatura. Y de esta manera podemos observar, como se ve en la figura, arteria y vena tiroideas superiores. Y tenemos que tener cuidado con la rama externa del laringio superior que hemos indicado hace un momento, para evitar su lesión. Entonces ahí se va de esta manera con una pinza ángulo recto, se va a tomar los vasos tiroideos superiores, como está aquí en la figura, y se los va a ligar. Se toma con dos pinzas superiores y una inferior y la sección al medio y luego se realiza su ligadura. Una vez ligada los vasos tiroideos superiores del lado derecho, se estira un poco la glándula hacia abajo y hacia la línea media y vamos a ir descubriendo estructuras que lo más importante es descubrir ahí la glándula y el nervio laringeo recurrente, ¿no es cierto? Entonces lleva la glándula hacia un lado. Y esta glándula es la glándula paratiroides, como ya sabemos, está en la parte posterior de la glándula tiroides. Entonces se debe descubrir y tratar de no lesionar y no retirarla, porque ya sabemos que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Aquí está la glándula paratiroides, aquí está el nervio laringeo recurrente y aquí están los vasos tiroideos inferiores que están pasando justo por el lugar donde está el nervio laringeo recurrente, está pasando por el lugar de la rama inferior de la tiroidea inferior, ¿no es cierto? Generalmente pasa entre los dos ramos. Entonces debe cuidar muy bien y luego seccionar también la tiroidea inferior y de esta manera ya tenemos todo el lóbulo derecho casi listo. ¿No es cierto? Aquí está el nervio, los vasos y luego hemos llegado a la tráquea y podemos seccionar de esta manera a nivel del istmo y ahí hemos completado una hemitiroidectomía derecha. O en caso contrario, continuamos para la realización de la tiroidectomía total. ¿No es cierto? Aquí se corta, aquí está la parte del glóbulo piramidal que se ha seccionado. Y luego se realiza la tiroidectomía del lado izquierdo y con eso se completa una tiroidectomía total. Como se ve aquí, se ha conservado la glándula paratiroides. Deberíamos conservar las 4, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Los nervios laringeos ramos externos y el nervio laringeo recurrente
en forma bilateral. Luego se hace una hemostasia rigurosa y se deposita un drenaje a succión continua fijado con Hemovac y se sutura el RAFE medio como se había encontrado y se termina la cirugía de esta manera. ¿No es cierto? Entonces, una cirugía interesante. Y como eso, el día de hoy estamos concluyendo. Yo creo que nos faltaría una clase más para concluir todo lo programado. Nos falta hablar entonces un poco todavía del manejo del cáncer de tiroides y también la glándula paratiroides, que lo haremos seguramente el día lunes.